la verdad. Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días, Lisette, ¿cómo estás? Bienvenidas. Feliz inicio de semana. Bueno, vamos a empezar esta semana con una serie de live. Esta semana voy a estar hablando un poco de por qué esos desbordes emocionales, berrinches, pataletas de mi hijo también me desregulan a mí. ¿Por qué se me dificulta poder acompañar, sostener la emoción de mi hijo? Y a diferencia de eso, entonces, también me da rabia a mí, también grito, también me desespero, también me incomodo. Entonces, hoy les voy a explicar con base a las neurociencias del desarrollo, qué pasa en el cerebro del adulto, qué pasa en el cerebro de mamá, de papá, de ese adulto cuidador, si de pronto también hay docentes por este espacio, por qué siento lo que siento internamente cuando mi niño hace berrinche, ¿sí? O cuando hace, ¿cómo se llama? Hola Camila, buenos días, en psicología infantil, desbordes emocionales. ¿Listo? Entonces hoy les voy a estar compartiendo un poco de esto, no solo hoy, mañana también, pero hoy vamos a estar hablando específicamente desde las neurociencias del desarrollo. Mañana vamos a ir un poquito más interno, de qué tiene que ver nuestra historia, la forma en cómo nos criaron a nosotros, con eso de que me moleste el llanto de mi hijo, de que no puedo sostenerlo emocionalmente y en lugar de eso prefiero ignorarlo. Vamos a estar aprendiendo un poquito de eso, ¿listo? Entonces quisiera empezar preguntándoles a las personas que están aquí conectadas, no para que me respondan, sino para que se piensen ustedes a sí mismos o se respondan ustedes, si les ha pasado que el llanto de sus hijos los desespera. Es decir, cuando su hijo empieza a llorar o ustedes ven, ay, ya va a empezar con sus pataletas, si eso los desespera a ustedes. O ese llanto que no es un llanto suave, sino ese llanto intenso, repetitivo, que parece no parar. Me pregunto si a ustedes como mamás o adulto cuidador, ese llanto las desespera, ¿sí? Si les ha pasado que cuando su hijo empieza a gritar, algo dentro de ustedes como que se prende, se activa, ¿sí? Y sienten como que el cuerpo se tensa, la respiración cambia, el corazón se acelera, ¿sí? Yo sé que sí lo han sentido, porque yo también lo he sentido acompañando niños. Entonces yo sé que ustedes como mamás también lo han sentido. Y aunque sabemos qué deberíamos hacer, porque ya actualmente conocemos más sobre esto, hay más teoría, hay más información, aunque sabemos qué deberíamos hacer, se nos dificulta y perdemos la calma en ocasiones. Eso tiene una explicación. Y entonces ante eso tú a veces te hablas y dices, no debería gritar, o soy una mala mamá porque no puedo acompañar a mi hijo cuando se desborda, o porque será que no puedo manejar esto mejor. ¿Sí? Yo entiendo, ya sé el paso a paso que debemos hacer como mamás, que mi calma será su calma, respirar, acompañar, pero se me dificulta. ¿Sí? Y quiero decirte algo muy importante desde el inicio de este live, y esto no te pasa solo a ti, porque a veces creemos que este tipo de cosas solo nos pasa a nosotros. Esto le pasa a muchísimas mamás, y mamás que son buenas mamás, mamás que son amorosas, mamás que son comprometidas, ¿sí? Entonces, para aliviarte un poco te digo, esto no solo te pasa a ti, y no es que no ames a tu hijo, porque a veces pensamos, ¿será que no siento, o mi hijo siente que yo no lo amo porque yo reacciono de esta manera? No se trata de que no tengas paciencia, esto va mucho más profundo.
y es que cuando un niño se desregula nuestro sistema nervioso, es decir, el cerebro del adulto, también puede activarse. ¿Listo? Yo sé que yo les explico mucho sobre qué pasa en el sistema nervioso del niño, pero resulta que cuando nuestros niños entran en este modo de desregulación, berrinche, pataleta, el sistema nervioso del adulto también puede activarse, y ya vamos a ir explicando un poquito más de eso, ¿sí? Entonces muchas mamás dicen, yo sé que mi hijo no lo hace a propósito, pero aún así yo me desbordo. Muchas mamás ya empiezan a entender, que yo les llamo mamás que se van haciendo conscientes, ya empiezan a entender qué pasa en el cerebro de su hijo, saben que no lo hace a propósito, ¿cierto? Sino que su parte prefrontal todavía está en desarrollo y se le dificulta entonces regularse, pero aunque entienden esto, dicen, pero de todas formas yo me desbordo, porque siento esto internamente que acabé de mencionar hace un rato y no sé cómo gestionarlo. Ahí es donde vamos a empezar entonces el desarrollo de este live. Y no para juzgarnos, porque recuerden que este espacio, los espacios que yo realizo son libres de juicios, de críticas, ¿sí? No es para juzgarnos, no es para sentirnos culpables, sino para entender qué pasa dentro de nosotros cuando la conducta de nuestros hijos nos detona. Y a mí esto me parece tan importante porque si bien ya hemos entendido un poco qué pasa en mi hijo, genial aprender qué pasa en mí cuando nuestros hijos se regulan, porque yo me detono, ¿sí? Como he venido compartiéndoles estos días por el espacio que voy a realizar el 25 de enero, oígame a mí, ya iba a decir 1 de enero, el espacio que voy a realizar el 25 de enero de Volver a mí, un espacio para mamás, se llama Espacio Seguro, el tema central es Volver a mí. La idea de este espacio es que mamá también empiece a conocerse a sí mismo. Entonces, por eso hoy les voy a compartir un poco de qué pasa, por qué la conducta de mi hijo me detona a mí, para que empecemos a entendernos un poquito también nosotros, ¿sí? Que eso es súper importante. O sea, cuando hay una comprensión de qué pasa con mi hijo, pero también hay una comprensión de qué me pasa a mí, tenemos muchísima más capacidad de poder regularnos y abordar esa situación de manera asertiva. Entonces, cuando entendemos lo que nos pasa a nosotros adentro, dejamos de atacarnos y empezamos a acompañarnos, ¿sí? Esa es la intención del espacio Volver a ti, que tú como mamá empieces o vuelvas, si en algún momento lo hiciste, a acompañarte. Porque si bien es importante que acompañes a tu hijo, es mucho más importante que te acompañes a ti. ¿Por qué? Porque cuando tú estás bien, te sostienes a ti, tienes la capacidad de hacerlo con tu hijo. Pero cuando no, es difícil acompañarlo a él, que esto también ya lo vamos a ir mirando. Entonces, hoy no vamos a hablar de cómo controlar, y digo así entre comillas, hoy no vamos a hablar de cómo controlar a los niños, y yo siempre les he compartido, si ustedes pretenden controlar a sus niños van a terminar cansados, porque no podemos controlar a nadie, ¿sí? A la única persona que podemos controlar, si trabajamos en eso, es a nosotros mismos. Entonces, hoy no vamos a hablar qué hacer con tu niño, ¿sí? Voy a explicarte qué pasa en ti internamente. Vamos a hablar de cómo ese llanto, de cómo los gritos, de cómo las pataletas activan nuestro propio sistema nervioso, ¿sí? Y por qué eso tiene una explicación con base a las neurociencias, que ustedes saben que yo siempre aquí les comparto con base a las neurociencias, ¿ya? Y si esto que estoy diciendo resuena contigo, pues te invito a que te quedes en este live, porque créeme que vas a entender cosas que quizás nunca habías escuchado. Y pues este espacio es para ti, si tienes hijos, si eres adulto cuidador, así seas docente, este espacio es para ti. Porque yo les puedo dar muchas herramientas a ustedes. Bueno, cuando pase esto, respiren profundo, hagan esto, hagan aquello, retírense si es necesario. Pero sigo con esa confusión de por qué yo me siento así. Listo, tengo herramientas, pero también necesito entender por qué me siento así. Y posiblemente estas herramientas van a ser más efectivas. Porque muchas veces dicen, pero es que yo respiro y eso no sirve. Claro, porque no hay un entendimiento de por qué yo me estoy sintiendo de esta manera cuando mi hijo tiene un berrinche o una pataleta. Pero cuando yo tengo este entendimiento, también voy a identificar incluso la herramienta que a mí personalmente me funciona para regularme yo. ¿Listo? Porque hay muchas herramientas,
pero cada persona tiene sus formas, ¿listo? Entonces, desde la neurobiología básica y clara, ¿por qué la conducta de mi hijo me desregula a mí también? ¿Sí? Aleli me dice, buen día, habla sobre el TDAH, listo, voy a tenerlo en cuenta para más adelante posiblemente hacer un live sobre esto. Incluso esta semana estaba estudiando sobre el TDAH en la maestría, entonces voy a tenerlo en cuenta, listo. Entonces, ¿por qué la conducta de mi hijo me desregula a mí también? No sé si ustedes se han preguntado eso. Y aquí quiero que entendamos algo muy importante, porque esto cambia por completo la forma en que nos miramos como mamás, como adultos, cuidadores, como papás, cuando entendemos esto. Y resulta que el cerebro infantil no regula, es decir, el cerebro infantil de mi hijo no me va a regular a mí, sino que contagia esa emoción que el niño está sintiendo. Pero bueno, aquí les voy a hablar otra cosa, y es que nosotros somos los adultos, nosotros sí tenemos la capacidad de poder regularnos, porque esta parte ya está desarrollada, pero el niño no. Entonces yo no puedo permitir que la emoción de mi hijo me contagie a mí también, ¿listo? Resulta que el cerebro de un niño pequeño, que esto también yo ya lo he explicado, aunque no tiene la capacidad, no tiene la capacidad de regular sus emociones solo. Entonces muchas veces ustedes mamás me escriben por aquí, por los live, cuando hago live de preguntas y respuestas, ustedes me dicen es que él no sabe regular el enojo, no sabe regular la rabia, la frustración. Y mi pregunta siempre de vuelta es, ¿tú ya le enseñaste a hacerlo? Porque es que él no puede hacerlo solo. Recuerden que la parte que le ayuda está inmadura. Entonces él necesita un corregulador, que también les voy a compartir de eso. Entonces el niño no puede regularse solo, ¿sí? Su corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que calma, piensa y controla impulsos, está en desarrollo, es decir, está inmaduro. Y sé que esto ya lo han escuchado en otros lados o me han escuchado a mí. Se toma aproximadamente hasta los 25 años en desarrollarse o en madurarse. Ahí es cuando hablamos de que esa persona es inmadura, nos referimos a que esta parte de su cerebro, que es la que le ayuda a razonar, a calmar, a pensar, a controlar impulsos, no está lo suficientemente desarrollada. Y si bien por naturaleza, Sandra, ¿cómo estás?, esta parte se desarrolla, eso también es un músculo que hay que entrenarlo. Por eso, o por esa razón, hay muchos adultos que parecen ser inmaduros con conducta de niños, porque este músculo no solo hay que dejarlo que se madure naturalmente, sino que también tengo que entrenarlo. Y algo para entrenar ese sistema nervioso es, ante esa conducta de mi hijo que me desregula, es poder parar, respirar profundo y pensar antes de actuar. Esa es la diferencia entre nosotros los adultos y el niño, porque el niño reacciona. Yo como adulto tengo la capacidad de responder o de razonar. El niño todavía no, le cuesta por madurez cerebral. Esto me suele pasar con mi nene, dice Sandra Rivera. Entonces, por eso, porque el niño todavía tiene su desarrollo, su cerebro inmaduro, se le dificulta calmarse. No es que él no quiera hacerlo, se le dificulta porque todavía no tiene esa herramienta lo suficientemente desarrollada para hacerlo. Entonces no es que él no quiera hacerlo, ¿ok? Y a mí me gusta aclarar mucho esto porque esto nos genera como más comprensión con nuestros niños, más empatía con nuestros niños, ¿sí? Cuando llego a casa de trabajo, él se enoja conmigo porque suele pasar. Cuando llego, ok, listo. Hoy no estamos hablando tanto de los niños, pero te voy a explicar y creo que hoy voy a tocar también algo de eso. Recuerda, Sandra, que la conducta de nuestros niños es una forma de comunicación. El niño, tu hijo, te está queriendo comunicar algo. Y posible es, mamá, necesito más tiempo contigo, necesito conectar contigo, necesito que llenes mi tanque emocional, porque su tanque emocional se llena con la interacción entre sus cuidadores. Entonces posiblemente él te quiere comunicar algo, pero él no sabe hacerlo de manera asertiva, no sabe decírtelo de manera así clara, mamá, es que siento que nos hace falta
compartir más tiempo juntos, tú trabajas todo el día, cuando llegas pues casi no conectas conmigo, en fin, el niño no tiene la capacidad de hacer esto. Entonces lo muestra de la manera menos adecuada posible. Ahí es cuando nosotros adultos tenemos que aprender a leer las conductas de nuestros niños, ¿sí? Entonces posiblemente es eso, Sandra. Entonces el niño, porque su cerebro está inmaduro, no se controla, pero es porque no puede. Recuerden que la capacidad de control de impulsos, de gestión emocional, se encuentra aquí, en las funciones ejecutivas que están inmaduras, ¿listo? Y el niño no manipula, porque tradicionalmente escuchamos a la gente decir, con gusto, Sandra, escuchamos a la gente decir, ay, es que él manipula o ellos son manipuladores. Para nada. El proceso de manipulación requiere un paso a paso cognitivamente que el niño todavía no está en la capacidad de hacer. Y hay algo importante, un elemento clave en lo que es la manipulación, que se llama metacognición. Esa parte todavía no está desarrollada en nuestros niños. Y es la capacidad de pensarse en sí mismo, ¿sí? La capacidad de decir, si hago esto, voy a causar que mamá reaccione así y luego va a pasar esto. No, ese proceso cognitivo el niño todavía no lo puede hacer. Es diferente a estímulo-respuesta, porque alguna vez su cerebro comprendió de que si lloraba tú le dabas algo o cedías. Entonces el niño ya aprendió, es una conducta aprendida, que si él llora, pues tú le vas a dar eso. O si él hace berrinche, o si él hace una cierta respuesta a la que tú de una acudes, pues el niño lo va a seguir haciendo. Pero no es que sea manipulación como tal, o sea, no tiene la capacidad de ese proceso. Listo, entonces no manipula, sino que está pidiendo ayuda con su conducta. Y eso tiene que ver también con la pregunta que me hacía Sandra. Los niños piden ayuda con su conducta, pero no saben cómo, y es que ese es como el reto, ¿no? No saben cómo hacerlo de una manera que mamá pueda entenderlo con la mayor claridad o lo más rápido posible. ¿Listo? Entonces con su cuerpo lo expresan de la manera menos adecuada posible. Si eso hace y se enoja, llora, se frustra, claro. Camila Jiménez me dice, el mío también es así, se enoja, pero yo no trabajo, solo es cuando salgo y lo dejo por un rato. Claro, Camila, eso también tiene una explicación. Tú eres la fuente principal de seguridad de tu hijo. Entonces su cerebro se siente seguro cuando tú estás con él. Y cuando entonces tú te separas por un momento, eso también se llama ansiedad por separación, pero de pronto todos los niños no lo manifiestan de alguna forma, algunos se enojan, algunos lloran. Se llama ansiedad por separación, y como tú no trabajas, estás mucho tiempo con él, entonces claro, cuando hay esos momentos de separación, para el cerebro de tu niño esto es como amenazante. Listo. Para el cerebro de tu hijo esto es amenazante. ¿Sí me hago entender? Por eso el niño reacciona de esta manera. Camila, si estás por ahí, recuerden que nuestros niños son psicocorporales. Todo lo que sienten lo muestran con su cuerpo porque no tienen las palabras todavía para decírtelo. Entonces, Camila, posiblemente a tu niño todavía se le dificulta decir, mamá, es que cuando tú te vas yo siento que estoy en peligro, no me siento seguro. Recuerde que tú eres mi base segura y si tú no estás cerca de mí, para mí esto representa amenaza. Entonces esta es mi forma de mostrártelo. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Entonces cuando un niño llora, grita o hace pataleta, su sistema nervioso está en alerta máxima. ¿Sí? Acuérdense de esto que ya les he compartido. Cuando un niño grita o hace pataleta, su sistema nervioso está en alerta máxima, está operando desde la parte emocional y ese estado no se queda solo en él. Aquí va el punto. Ese estado en el que tu niño está cuando está en berrinche o pataleta no se queda solo en él, se transmite. Es decir, se lo transmite al adulto, por eso el adulto también siente esa incomodidad internamente y se desregula con el niño. El sistema nervioso del niño contagia eso al adulto más cercano, ¿ok? Por eso muchas veces mamá dice, es que apenas empieza a llorar, algo en mí se activa. Y hay muchas mamaras, ay, no, ahora no vaya a empezar a llorar, no sé qué, o tome para que no llore, ¿sí? Porque
Apenas empieza el niño a llorar, algo en mamás o en el adulto, cuidado, se activa. Sí, eso no es algo mental, eso es corporal y automático. ¿Ok? Entonces el sistema nervioso del niño busca a uno más maduro, que esto es lo que llamamos corregulación. El sistema nervioso del niño que está desbordado y está operando desde la emoción de manera máxima, está buscando un cerebro que esté calmado para poder él regularse. Y muchos niños no encuentran esto, ¿saben? Porque cuando están en este modo de desregulación, berrinche, pataleta, mamá, papá también se dejan contagiar de esta emoción. Terminan gritándole al niño, terminan pegándole, terminan ignorando al niño, ¿sí? Entonces, desde la neurobiología sabemos que los niños no se pueden regular solos. Por eso cuando ustedes me preguntan, es que él le da una rabia si no sabe controlar sus emociones, porque así me dicen ustedes, yo les digo, no lo va a aprender a hacer si tú no le enseñas, no lo va a aprender a hacer si tú no le modelas, ¿listo? Porque ellos no se regulan solos, se regulan en relación. Eso se llama corregulación. Necesitan del adulto regulado para ellos regularse. Un adulto desregulado, igual que ellos, haciendo también berrinches o pataletas de adulto, no los va a ayudar a ellos a calmarse, ¿sí? Porque el sistema nervioso infantil está diseñado para buscar calma, seguridad y contención. Y esto tiene todo que ver con la pregunta que me hacía Camila, ¿por qué se enoja? O con la pregunta que me hacía Sandra, ¿cierto? O con la pregunta que me hacen muchos de ustedes en cuanto a la parte de la gestión emocional. El sistema nervioso, el cerebro del niño, está diseñado para buscar calma. Entonces el niño, cuando está así en desborde emocional, está buscando un adulto que le genere calma, no un adulto que intensifique más esa emoción. Por eso yo les decía, nosotros debemos ser extintor de nuestros niños, más no combustibles. El sistema nervioso del niño está diseñado para buscar seguridad, calma, seguridad. El niño necesita, o su cerebro necesita sentir que está seguro con ese adulto. Y un adulto que le grita, que lo golpea, no representa seguridad. Sin embargo, como tú eres la base segura por naturaleza de tu hijo, aunque tú golpees a tu hijo, le grites, el niño vuelve a ti. Pero ahí hay eso se llama, bueno, hay una incoherencia, no me acuerdo bien el concepto que utilizamos en psicología infantil, pero hay una incoherencia, porque si es quien se supone te debe proteger, es la misma figura que te está violentando, ¿sí? Y entonces para el cerebro hay una incongruencia en el ambiente, ¿sí? Porque mi sistema nervioso me está diciendo, corre a tu figura segura, pero a la vez esa persona segura me está lastimando a mí, ¿sí? Entonces eso ocurre una afectación ahí en el sistema nervioso con esa incoherencia, porque el sistema nervioso del niño está diseñado para buscar calma, seguridad y contención. El niño necesita un adulto que lo pueda contener, ¿sí? ¿Dónde él busca todo esto? ¿En dónde el niño busca calma, seguridad y contención? En el sistema nervioso del adulto que lo cuida. O sea, en ti mamá, en ti papá, en ti docente. No sé si hay docentes en este momento conectadas. Algunas sé que ya están laborando, otras todavía están en vacaciones, ¿sí? Nati, me puedes escribir al interno para responderte. Mi niño tiene 3 años y trisonomía. Se autoagrede. He podido corregir varias cosas, pero no he podido. Ok, entiendo lo que me dices, Paula. Mi nene estuvo un tiempo que no quería ir al jardín, ni donde los abuelos, ni hacer deporte.
muy abrumada, solo quería estar cerca de mí. Algo estaba sintiendo su sistema nervioso y quería estar ante esa, o quería estar siempre con esa fuente de seguridad que eres tú. Y ahí es donde hay que revisar qué estaba pasando. Hola, mi hijo tiene 3 años, le cuesta mucho seguir instrucciones. Ok, a todo me dice que no, grita fuerte y llora. No sé, Ana Pao, si está en la etapa de la individuación de 2, 3 años más o menos, donde todos dicen que no, porque están reafirmando su autonomía. ¿Listo? No te había vuelto a ver, me dice Elisa Ramos. Elisa, yo estoy por aquí todos los días. Bueno, todos los días no, pero sí he estado muy activa por aquí. El mío tiene 5, hiperactividad, malos comportamientos. Sí, Elisa. Pero recuerden que no es porque ellos quieren, además de que tiene una condición, de que sus funciones ejecutivas, que son las encargadas de que tengamos conductas adaptativas en tu niño, se toman más tiempo para desarrollarse, ¿cierto? Entonces, digamos, recuerden entonces que los niños necesitan calma, seguridad y contención. ¿Dónde buscan eso? En el sistema nervioso del adulto que lo cuida. Entonces, cuando mamá está relativamente regulada, cuando tiene un tono de voz regulado, cuando está presente ahí con su hijo, cuando tiene una mirada que pueda ayudar a regular, le dice al cerebro del niño, estás a salvo. Por eso enseñamos en psicología infantil, respira tú, para ti, para que puedas acompañar a tu hijo, ponte a su altura. ¿Por qué? Porque para su sistema nervioso es amenazante cuando tú estás más alta que él, ¿sí? Entonces es como que amenaza para el cerebro de tu niño. Por eso tienes que ponerte a la altura o más bajo que él, para que el niño se sienta seguro, ¿sí? Tu tono de voz influye mucho en esa regulación, tu presencia, tu mirada. Le dice al cerebro del niño, estás a salvo. Por eso todo lo que enseñamos no lo enseñamos porque sí. Hay una explicación desde la neurociencia de estas conductas que mamá tiene o que le enseñamos a las mamás en psicología infantil, es para que el cerebro del niño se sienta a salvo, por ende empiece a regular esa emoción que está intensa, ¿listo? Pero resulta que cuando mamá está cansada, sobreexigida, estresada y saturada emocionalmente, el niño no encuentra regulación, encuentra otro sistema nervioso en alerta. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué es tan importante que tú estés en calma para acompañar a tu hijo? Porque cuando tú estás cansada, sobreexigida, estresada y saturada emocionalmente, el niño no encuentra regulación, encuentra otro sistema nervioso en modo alerta. ¿Y cómo un sistema nervioso del niño en alerta se va a regular con otro en alerta? No puede pasar eso. El sistema nervioso del niño en alerta... Dale, Sandra, con gusto. El sistema nervioso del niño en alerta se regula con un sistema nervioso calmado, que es el del adulto. Y esto tiene entonces todo que ver con el espacio que yo voy a realizar el 25 de enero presencial en Cali, que es volver a ti. Volver a conectar contigo para que tengas la capacidad de tú gestionar tu sistema nervioso, que es tu cerebro, para poder acompañar a tu hijo, porque entonces así pesa más, así se vuelve más complicado, se vuelve más difícil hacerlo, se vuelve más complejo poder acompañar la conducta, cualquier conducta que tu hijo tenga, ¿sí? No hay contención cuando tú también estás igual de desregulada que tu hijo, sino que hay un choque, ¿sí? Dos sistemas nerviosos activados no se calman, se intensifican. Entonces, si en medio de ese desborde de tu hijo tú también te pones así, eso se va a intensificar. Pero yo sé que tú me dices, bueno, yo trato de mantener la calma, pero como les decía al inicio, siento algo internamente y se me dificulta, entonces sale el grito, sale el golpe, o me quiero ir de ese lugar, me quiero alejar. Pero eso tiene todo que ver por cómo tú estás internamente, porque estás cansada, estás sobreexigida, que es lo que hablábamos la semana pasada. Hola Cintia, bienvenida. Estás estresada, estás saturada emocionalmente. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo adulto, mamá? Específicamente le comparto a las mamás, porque el espacio que voy a realizar presencial en Cali es para las mamás. ¿Qué tengo que hacer yo? Volver a mí.
poder identificar cuáles son mis necesidades emocionales, para empezar a trabajarlas y gestionarlas, y así poder estar más vaciada de esa carga y poder acompañar a mi hijo desde la asertividad. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de lo que es la corregulación versus el contagio emocional. Corregulación versus contagio emocional. Aprendamos también de conceptos aquí todos. Corregulación versus contagio emocional. Sí, aquí quiero que las mamás se queden con esta idea, y es que la corregulación ocurre cuando el adulto, aunque se sienta incómodo, puede sostener cierta calma y prestársela al niño. Eso es corregulación. Aunque yo me sienta incómoda, porque eso detona, activa otras cosas en mí, incluso que tienen que ver con mi historia, que eso lo vamos a hablar mañana, aún en medio de esa incomodidad, yo puedo sostener cierta calma y prestársela a mi niño. Es esto, o sea, si yo tengo calma ante eso, yo se la puedo prestar a mi niño. Ay, con gusto. ¿Sí? Entonces, a diferencia del contagio emocional, mi calma lo calma, exacto, mi calma será su calma. Entonces, a diferencia del contagio emocional, ¿qué ocurre cuando el adulto también se activa? ¿Sí? Cuando el adulto grita, cuando el adulto amenaza, cuando el adulto se desborda, cuando el adulto se desconecta del niño. Eso es contagio emocional. Si vemos la diferencia entre corregulación y contagio emocional, en la corregulación yo estoy calmada para prestarle mi calma. Pero en el contagio emocional, pues yo me comporto igual o peor que el niño, porque me dejo contagiar de la emoción que él está sintiendo. Entonces grito, amenazo, me desbordo o me desconecto de mi niño. Mire, y pasa esto que les estoy poniendo, o que les puse ahí en la imagen de fondo. Sí, me gusta, estos días estoy trabajando así, colocándoles como una imagen de fondo, porque si bien yo les enseño que los niños aprenden visualmente, he comprobado que nosotros los adultos también necesitamos visuales para poder interiorizar la información. Aunque no me veo yo mucho, me veo solo ahí en un cuadrito, en una ventanita, para mí es importante que ustedes vean esta visual, porque sé que se van a identificar con eso, y la información va a quedar muchísimo más interiorizada. ¿Sí? Dejo de ser adulto en ese momento y se comporta como un niño de 5 años y berrinche del adulto, tal cual, porque nos quejamos de que es que él hace berrinches y pataletas y nosotros también, y no caemos en cuenta de eso. Que día estaba donde la chica que me peina, entonces ella envió a la niña de ella a bañar, y la niña no quería, y luego la niña hizo ¡ah! Y se fue a bañar. Y resulta que en un momento ella me estaba peinando, yo no sé, ella estaba cargada, estaba estresada, porque normalmente ella no está así cuando yo voy. Y resulta que el esposo la estaba llamando porque le entró una llamada al celular y ella, ay no, ¿qué? ¡Ah! O sea, tuvo la misma conducta de la hija. Obviamente yo no le dije, pero yo la analicé y yo, ay mira, se comportó igual que la niña, o sea, tuvo la misma conducta de la niña. ¿Sí? Y nos pasa mucho. Entonces, lo que les acabo de decir del contagio emocional y corregulación, esto no significa que mamá sea incapaz, no quiere decir eso. Significa que su sistema nervioso también necesita cuidado. Y aquí quiero volver a repetir esto. El que tú te sientas así cuando tu niño se desregula, no quiere decir que tú no seas capaz de acompañarlo. Quiere decir que tu sistema nervioso, o sea, tu cerebro, necesita también cuidado. Por eso todo lo que yo les enseño a ustedes, algunas dicen, suena muy fácil en la teoría o en los videos de 1 minuto, minuto y medio que tú compartes, pero cuando lo vamos a llevar a la práctica no es así de sencillo. Pero tiene todo que ver cómo tú te estás sintiendo también internamente. Y lo que tu sistema nervioso te está diciendo cuando tú te sientes así es, también necesito cuidado. Y por eso el lugar seguro es para ti, para encontrarte, para poder identificar cuáles son tus necesidades emocionales, para saber cómo las puedes trabajar, y ese espacio lo vamos a trabajar mes a mes.
Este mes de enero va a ser el 25 de enero, es decir, el próximo domingo. Hay cupos disponibles hasta el miércoles para que te puedas inscribir. En ese espacio vas a trabajar tú, va a ser un espacio para ti, mamá. Si bien yo hago talleres y voy a seguir haciendo talleres para que ustedes comprendan la conducta de sus hijos, ustedes también necesitan mirarse, priorizarse. No puedo dar de lo que no tengo. Si yo no estoy bien emocionalmente, se me dificulta poder prestarle esa corregulación o esa calma a mi hijo. Porque tu cerebro también necesita cuidado. Y cuando yo hablaba la semana pasada de autocuidado, yo no me refería tanto a lo estético. Yo me refería a tu parte emocional. Porque lo emocional lo descuidamos demasiado. Pero luego vamos viendo los resultados de descuidarnos emocionalmente. Por eso Espacio Seguro, que el primer encuentro va a ser el 1 de enero, es para empezar a cuidarte a ti, mamá, emocional y mentalmente. Porque no podemos esperar que otro lo haga por nosotros. Ya somos adultos y lo podemos hacer por nosotros mismos. Cuando éramos niños, claro, necesitábamos al adulto y los niños necesitan al adulto, como les decía ahora, para sentirse calmados, regulados, seguros. Pero yo ya puedo hacerlo por mí misma. Entonces por eso este espacio donde voy a estar yo guiándote y vas a conectar con otras mamás que posiblemente están viviendo lo mismo que tú en la crianza. Es un espacio para que tú te empieces a cuidar emocionalmente, ¿sí? Y pues considero yo que debería ser uno de los propósitos más importantes en este 2026, empezar a cuidarme emocionalmente. Si yo estoy bien, mi hijo está bien, ¿sí? Entonces, si quieres más información de Espacio Seguro, que es presencial aquí en Cali, incluye lo que vamos a comer, aunque se hace una añadidura para el espacio que vamos a realizar, te puedes ingresar en el link de mi perfil, ahí está toda la información. Tiene un valor de 110.000 pesos que considero lo valen todo, es una inversión para mi bienestar mental y emocional. ¿Por qué? Porque eso también va a ayudar al bienestar mental y emocional de mi familia como tal. ¿Listo? Entonces la información está ahí, en mi perfil. ¿Qué pasa cuando ellos no pueden adaptarse a las rutinas? Cintia, acuérdate que ellos son visuales, es importante las rutinas visuales, eso le da un orden al cerebro, porque sí, normalmente tenemos rutinas, los niños tienen rutinas, pero el cerebro necesita saber qué va antes y qué va después. No sé si has visto una imagen del cerebro con rutinas y el cerebro sin rutinas. El cerebro sin rutinas, es decir, que no tiene claro cuál es la rutina, es un caos, pero el cerebro con rutinas tiene una organización y eso va a disminuir los desbordes emocionales. Lo que nos falta en realidad, Cintia, son herramientas, ¿sabes? Así es, se ve fácil, hay que romper patrones de automaltrato en la mente de los papás, total. Ese es mi propósito, mi objetivo en estos espacios. Excelente, yo traigo este mismo mensaje. ¡Súper! Me parece genial que cada vez seamos más personas que compartamos este mensaje. Tengo TDAH y que no sé, a veces siento que esto de ser mamá me queda grande. Claro, Cristina, claro. Si bien es un reto, cuando hay un tipo de diagnósticos como este, al adulto también le cuesta más, ¿sabes? Porque el hecho de que seas adulto no quiere decir que no tengas de pronto estas mismas dificultades, donde tus funciones ejecutivas como adultos pues se toman también más tiempo en desarrollarse. Entonces, claro, entonces imagínate, y tú ya siendo mamá, claro que es difícil. Nadie nos enseña a ser papá, así que sola no estás. Todos caminamos por aquí, literal, nadie nos enseña a ser papás, si bien pues lo hemos aprendido de manera inconsciente, pero de la forma en que nos criaron a nosotros. Pero la idea, como dices tú aquí, es empezar a romper patrones y hacerlo diferente. Por eso es importante entender esto. ¿Qué pasa en mí internamente cuando mi hijo tiene estas conductas? ¿Cierto? Entonces muchas veces no es que no sepamos qué hacer, es que no tenemos desde dónde hacerlo. Sí, me hago entender, muchas veces no es que no sepamos qué hacer, tenemos el conocimiento de las herramientas y lo escuchamos todo el tiempo en los reels y todo esto, pero no tenemos desde dónde hacerlo, porque resulta
que esa parte desde donde yo lo puedo hacer está llena, cargada de autoexigencia, de heridas, de traumas, de cantidad de cosas que nosotros no hemos sacado. Entonces no tengo desde dónde hacerlo porque esa parte ya está llena con todo eso. Necesito vaciarme. Y para yo vaciarme, entonces tengo que conectar conmigo. Tengo que ir a un espacio donde pueda hacerlo y poder identificar de qué está lleno eso. Y empezar a vaciarme para estar disponible para mi hijo emocionalmente. No me refiero a físicamente, porque tú puedes estar disponible físicamente, pero emocionalmente no. ¿Sí? Entonces este espacio seguro, el cual así le puse el nombre, porque considero es un espacio seguro para ti como mamá, para que puedas hablar, soltar, hablar lo que no puedes hablar con nadie porque sientes que te van a criticar, te van a juzgar, para que puedas soltar, para que puedas llorar si es necesario. Es para eso, para que tú puedas vaciarte de todas esas cargas que vienes trayendo, incluso desde tu niñez, y puedas estar entonces disponible emocionalmente para tu hijo. ¿Sí? Entonces la invitación es a eso. Cuando mi hijo se desregula y yo me desregulo, es decir, me comporto igual que él, no es que me falte amor como papá, es falta de regulación disponible. O sea, en ti no hay regulación disponible por todo lo que vienes cargando de generación en generación, por tus vivencias infantiles, por tus experiencias a lo largo de tu vida. Entonces en ti no hay una regulación disponible. Yo veo a muchas mamás que no tienen regulación disponible para sus niños. Y recuerden que el sistema nervioso del niño necesita un adulto que le genere seguridad, que le genere contención, que le genere calma. Pero si mamá no tiene esta regulación disponible, va a ser muy difícil para el niño. Y también se vuelve difícil para ti. Por eso es momento de que vuelvas a ti, ¿sí? De que te mires a ti de nuevo. Digas, bueno, ¿qué tengo que empezar a resolver internamente en mí? Y créanme que cuando ustedes empiezan a hacer este trabajo, empiezan a ver cambio afuera. O sea, siempre esperamos que cambie afuera, pero resulta que la salida es hacia adentro. Tengo que empezar primero a cambiar yo. Cambia tanto y brilla tanto que afuera no le quede más opción que cambiar contigo o simplemente alejarse, porque no está resonando con tu crecimiento. Y esto me refiero a que muchas mamás me dicen, pero es que mi esposo, pero es que mi pareja, pero es que el papá. Y yo, enfócate en ti. Cambia tanto que afuera no le quede más opción que también cambiar contigo. Si es que resuena con tu crecimiento, si no, pues se aleja y mejor. ¿Sí? Por eso, este tema no se trata solo de cambiar la conducta del niño, sino de mirar cómo está el sistema nervioso de mamá. Yo esta semana, la semana pasada y esta semana me estoy enfocando en mamá, en su salud mental, emocional, en su sistema nervioso, ¿sí? Y mañana vamos a ir más profundo, porque no es solo cansancio ni lo que les comentaba la semana pasada. Muchas veces la conducta de tu hijo activa historias emocionales no resueltas en ti, que tiene todo que ver con tu infancia, ¿cierto? Y vamos a ver este punto que pasa muy comúnmente y por qué el llanto, los gritos y la pataleta de tu hijo te detona. ¿Por qué será que cuando él llora yo me desespero, yo no soporto el llanto? Posiblemente también tiene que ver con tu historia, que les digo, eso lo vamos a ver mañana, pero les doy un ejemplo. Resulta que cuando tú llorabas de niña te pegaban, te gritaban, deja de llorar, minimizaban tu llanto. Entonces tu sistema nervioso relacionó eso como amenazante. Por eso cuando tu niño llora, para ti, para tu cerebro, eso es amenazante. Y te genera lo que te genera, ¿sí? Aquí quiero que entendamos algo que cambia por completo la forma en que nos juzgamos como mamás, papás o adultos cuidadores. Y es que el llanto no es neutro para el cerebro adulto. El llanto no es neutro para el cerebro adulto. El llanto de un niño no es solo un sonido que puede ser incómodo, sino que es una señal biológica de emergencia.
Tu niño no llora porque quiera llorar, no llora porque sí. Es una señal biológica de emergencia, algo le está pasando, algo necesita. Y puede ser físicamente, que sienta algún dolor, pero también puede ser emocionalmente. Algo le pasa emocionalmente, no se siente seguro, siente miedo, se siente desconectado, no quiere perder a su figura de seguridad. Entonces nuestro cerebro está diseñado para interpretar eso como que algo anda mal, ¿sí? Cuando mi hijo llora, automáticamente tu cerebro interpreta eso como algo anda mal, hay peligro y tengo que actuar ya. Eso lo hace el cerebro de manera inconsciente. Muchas veces tú no eres consciente de eso. Claro, tú a veces dices, bueno, está llorando, le duele algo, tiene hambre. Pero hay veces que tú ignoras eso, ¿sí? Por eso el llanto incomoda, irrita, desespera. Aunque sepamos racionalmente que el niño está a salvo. O sea, racionalmente tú sabes que el niño está llorando por cierta situación, por ejemplo, un berrinche, una pataleta, porque le puse un límite, porque le dije que no. Racionalmente yo sé que él está a salvo, pero ya mi sistema nervioso está desarrollado como mamá para entender que algo anda mal, que hay peligro, que tengo que actuar. Entonces, claro, de una eso me incomoda, me irrita, me desespera. Yo sé que no le está pasando nada, simplemente lloró porque yo le dije, pues simplemente no, para nosotros los adultos es simplemente, pero para tu niño es algo gigante. Yo sé que lloró porque le puse el límite y le dije que no, pero mi cerebro inconscientemente no entiende eso. Él entiende desde hay algo mal y por eso me incomoda, ¿sí? El cerebro adulto no lo procesa primero con la razón, lo procesa con la supervivencia, es decir, este cerebro que tenemos acá. Entonces cuando tu niño llora, inmediatamente se activa esta parte del cerebro que es la supervivencia del adulto. Y de una te dice, hey, hay algo que está mal, algo anda mal, peligro en el ambiente. Entonces, claro, eso te genera incomodidad, pero tú racionalmente sabes que no hay algo que esté mal, simplemente colocaste un límite. Pero sí me hago entender por qué genera esa incomodidad. Tengo un niño de 5 años. Llevar herramientas y terapias a papás que no pueden por ahora pagar las terapias. Sí, total. Mi bebé va 3 años, no le gusta que le den órdenes, tengo que hablarle de manera amable. Ok, Sandy, eso tiene que ver con el desarrollo. Eso se llama etapa de individuación. Tengo un niño de 5 años y en el momento de estudiar, repasar, llora y se enoja mucho. Tenemos que mirar cómo ha sido ese proceso de aprendizaje. Si en esos momentos de repasar lo has regañado, lo has gritado, has perdido la paciencia, entonces su sistema nervioso ya interpretó que este espacio o este momento de hacer tareas y de estudiar es amenazante, como muchos niños lo han interpretado, porque no hemos sabido acompañarlos en estos procesos de estudio. Los regañamos, los gritamos, los castigamos, entonces, ok, estudio igual amenazante, ¿sí? Mi dificultad es que como madre me cuesta llevar las rutinas y así hacerlas cumplir a él. Claro, Aleja, si como adulto se nos dificulta, a los niños más, porque ese adulto no le está dando seguridad, ¿sí? Entonces, tratar de tú escribir objetivos del día, no sé, como mamá, cuáles tenga, y hacerle una rutina visual al niño y acompañarlo para que él vaya dando checklist a medida que va cumpliendo la tarea. Es cuestión de organizarse, ¿sabes, Aleja? ¿Tienes número de contacto? Sí, en el link de mi perfil. Tú entras y ahí dice agendar cita. Mi niño se pone muy inquieto y se porta mal en casa. No sé cuántos años tenga. Son conductas del niño por un sistema nervioso inmaduro. Sin embargo, hay que mirar exactamente cuáles son las conductas para saber qué herramientas ejercer como adulto y poder acompañarlos. Pero recuerden que el foco de hoy son ustedes, mamás, de empezar a trabajar en ustedes para poder acompañar a sus hijos, porque sus niños tienen conducta de niños, porque su sistema nervioso está inmaduro. Pero ¿por qué me incomoda a mí? Porque yo no he trabajado internamente en mis emociones. Entonces eso me genera incomodidad y todo lo que venimos hablando hoy,
Se me dificulta como mamá, me cuesta llevar la rutina. Claro, ya, Alexa, ya lo leí. No, es muy parecido al que me dijo otra mamá, entonces no te pasa solo a ti, Alexa. Ya hay la respuesta en cuanto a eso. Cuando lo regaña se pone muy triste, me da pesar, que no sé cómo hacerlo, se porta mal, grosero. ¿Sabes qué pasa cuando nosotros corregimos a los niños? Y también depende de la manera como lo hagan. Su sistema nervioso piensa que está perdiendo esa conexión con su figura de apego o su figura segura. Por eso se pone triste, porque el niño, claro, al ver a mamá disgustada, enojada, su cerebro dice, hey, estamos perdiendo la conexión con nuestra figura segura y así no podemos sobrevivir. Entonces por eso el niño se pone triste, ¿sí? No sé cómo hacerlo, se porta mal. Recuerden que el mal comportamiento en realidad es una forma de comunicar algo que el niño todavía no sabe comunicar en palabras, que ni siquiera sabe identificar el por qué está sintiendo eso. ¿Has hablado de la ansiedad en los padres? Todavía no, pero se conecta mucho con esto que estoy compartiendo. Aquí estamos entendiendo desde las neurociencias por qué el cerebro de mamá, del adulto, siente lo que siente. Pero sí específicamente de la ansiedad todavía no lo he hecho, lo voy a tener en cuenta. ¿Cómo puedo hablar con mi hijo para que me cuente qué le pasa? Él solo hablaba con papá y se fue. Alexa, empezar a abrir ese canal de comunicación, conectar emocionalmente con tu hijo, darle la confianza de que te pueda contar las cosas sin necesidad de juzgar, sin tener siempre una respuesta, solo escucharlo, ¿sí? Mi esposo embarazó a otra mujer y no quiere decirle a mis hijos. Diana, eso entiendo el impacto que tiene para ti. Y más para tus hijos también cuando se den cuenta, pero eso es algo que podríamos trabajar en asesorías personalizadas. ¿Listo? Entonces ahora sigo leyendo preguntas. Hay algo que esto tiene que ver con lo que me preguntaban ahora sobre la ansiedad de los papás, y es la activación de la amígdala, que es el sistema de alerta. Nuestro cerebro tiene un sistema de alerta, que esto es para protegernos. Pero resulta que el cerebro no identifica entre lo real y lo imaginario. Hay peligros o situaciones que no son reales externamente, pero para el cerebro sí. Entonces se activa un sistema de amígdala, el sistema de alerta. Entonces cuando escuchamos llanto intenso, gritos o vemos una pataleta, se activa la amígdala. El cuerpo entra en modo alerta. Sube la adrenalina y el cortisol. ¿Sí? Recuerden que el cortisol es una hormona tóxica. Entonces suben estas dos, la adrenalina y el cortisol. Cuando mi niño está llorando, gritando, haciendo pataleta. ¿Sí? Y en ese estado, nosotros los adultos pensamos menos. Reaccionamos más. Es más, les voy a mostrar en esto. Pensamos menos. Reaccionamos más, perdemos el acceso a la calma y a la empatía. Por eso muchas mamás dicen, sé que no debería gritar, pero algo me supera. Claro, pues lo que estás sintiendo internamente, por eso tu adulto debes empezar a entrenar este músculo. Porque si ponemos en un ring la parte emocional y la parte pensante o racional, créame que la parte emocional lo deja vuelto añicos. Pero nosotros adultos tenemos que empezar a entrenar esta parte. ¿Cómo la entreno? Un ejemplo de cuando mi hijo tiene estas conductas, paro, respiro, pienso cómo debo responder, no reaccionar. ¿Cómo debo responder? ¿Cómo debo razonar ante esa conducta de mi hijo? ¿Qué debo hacer para acompañar o corregir esa conducta? No es gritar, no es castigar, no es pegar. Es calmarme yo y luego, bueno, ¿qué pasa? Conecto, mamá está aquí para ti. Recuerda que caminamos despacio, el foco en lo que sí quiero que el niño haga y todas estas herramientas que les he enseñado ya en otros espacios. ¿Sí? Y eso es lo mismo que pasa con el cerebro del niño. Piensa menos, reacciona más. Pero resulta que la diferencia es que nosotros adultos ya tenemos esto más maduro. Por ende ya hay más conexiones neuronales. No que una cosa es que se den las conexiones neuronales y otra cosa es que
hayamos creado esos caminos neuronales de regulación, de control de impulsos como adulto, de calma. Eso se entrena. Y una forma de hacerlo es el ejemplo que les acabo de dar, ¿sí? Entonces no es falta de voluntad, es un cerebro en modo defensa. Pero entonces yo tengo que empezar a trabajar también en eso. Porque naturalmente el cerebro quiere defenderse. ¿Listo? Y quiere defenderse porque percibe ese llanto, esa pataleta y ese berrinche como amenazante. Pero yo sé que no es amenazante. Yo racionalmente sé que no es amenazante. Pero el cerebro no. Por eso te dice, hey, defiéndete. Así como le dice al niño defiéndete y el niño pega, grita, muerde y hace todo lo que hace, también te dice a ti, hey, defiéndete. Por eso tú gritas, pegas, haces lo que haces. Pero tú sabes que eso no es amenazante y ya tienes la capacidad para decir, hey, tranquilo, aquí estamos seguros. Háblale a tu cerebro. Tranquilo, aquí estamos seguros, es un desborde emocional, respiremos juntos y vamos a abordarlo con calma. Entonces, cuando el sistema nervioso entra en alerta, solo tiene 3 salidas. Quiero que me escuchen esto. Cuando el sistema nervioso del adulto, porque hoy estamos hablando de mamá, de papá, del adulto cuidador, entra en alerta, solo tiene 3 salidas. Atacar, huir y desconectarse. Entonces, cuando tú reaccionas atacando, porque no haces el trabajo de esto es seguro, es un desborde emocional, no sabe gestionarlo, yo debo acompañarlo, voy a respirar para poderla hacer, sino que reaccionas y reaccionas atacando, entonces es cuando gritas, exiges, castigas e impones autoridad. Y algo muy importante es que tú no tienes que imponer autoridad, tú ya eres autoridad por el hecho de ser ese adulto cuidador, no tienes que imponerlo, no tienes que demostrarlo. Entonces puedes reaccionar atacando, pero también puedes reaccionar huyendo, irse del lugar, amenazar o decirle haz lo que quieras, y ahí es cuando lo ignoro y lo dejo, ¿cierto? Perdón, ahí es cuando me voy del lugar y lo dejo que siga llorando solo, ahí es cuando lo amenazo, ahí es cuando le digo ay, haz lo que quieras, mamá quiero ver más televisión, ya es momento de apagarlo, el niño se desborda, haz lo que quieras. Ahí tu cerebro está tratando de huir de esa situación. Pero también puede reaccionar en desconexión, quedarse en silencio, ignorar y endurecerse emocionalmente. Como que lo veo que llora, que hace esto, pero ¿sí? Por eso siempre enseñamos los berrinches, las pataletas no se ignoran. Porque cuando tú le ignoras no le estás enseñando cómo él sí se puede regular. Esta creencia que, ay no le pare olas y verá que él se calma solito. No, va a seguir haciéndolo porque no le estás dando las herramientas de cómo me puedo regular, ¿sí? Entonces estas respuestas que acabo de mencionar de cómo reacciona el sistema nervioso del adulto, huyendo, paralizándose o desconectándose, no son decisiones conscientes, recuerden. Son mecanismos automáticos de supervivencia del cerebro, ¿ok? No aparecen porque seamos malas mamás, malos papás, malos adultos acompañantes. Aparecen porque nuestro sistema nervioso está saturado. Y ahí es cuando vengo de nuevo con el espacio que yo estoy creando para el 25 de enero. Tu sistema nervioso, mamá, te está pidiendo ayuda porque está saturado por tantas demandas, por la maternidad, la crianza, el hogar, la relación de pareja, el trabajo. Está saturado. Por eso es la única forma que reaccionas es atacando, huyendo o desconectándote de tu hijo. Porque tu sistema nervioso te está pidiendo ayuda. ¿Cómo lo puedo ayudar? Conectando conmigo, empezando a revisar cómo me siento, cuáles son mis necesidades emocionales. Porque siempre miro las necesidades de mi hijo, incluso no vemos las emocionales en realidad, vemos las básicas, muy poco vemos las emocionales. Cuando yo no hago ese trabajo de inteligencia emocional, pues tampoco puedo ver las necesidades emocionales de mi hijo. Pero entonces vemos las necesidades de los otros, pero no me pongo a mirar cuáles son mis necesidades emocionales.
Por eso Espacio Seguro es para ti, para que empieces a conectar contigo, mires tus necesidades, empieces a suplir esas necesidades y así entonces puedas suplir o acompañar las de tu hijo. Porque no podemos dar de lo que no tenemos. Esta frase yo la repito mucho. Si tú no estás bien emocionalmente, pues difícilmente vas a ayudar a tu hijo a estar bien emocionalmente, ¿sí? Entonces, si quieres más información de Espacio Seguro, en el link de mi perfil encuentras toda la información. Es del 25 de enero este mes, porque va mes a mes. La idea es un acompañamiento. La idea de esto es hacer un acompañamiento para mamá, para que ella empiece a cuidar su salud mental y emocional. Porque entonces así podemos empezar a practicar una crianza más asertiva, más saludable para nuestros niños, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la culpa? Que es una emoción que yo creo que toda mamá siente o ha sentido, ¿sí? Muchas mamás se juzgan por gritar. Claro, su niño tiene un desborde emocional, tú actúas de las maneras que ya mencioné, porque para tu cerebro es amenazante, y luego viene la culpa. O sea, miren toda esta incomodidad, ¿sí? Estímulo, ¿cuál es el estímulo? El desborde de mi hijo, el berrinche. Mi cerebro lo percibe como amenaza, me dice ataca, huye o desconéctate de tu hijo, y luego me siento culpable porque yo no quería reaccionar de esa manera, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso, pocas veces tú como adulto, como mamá, no te haces esta pregunta, y es ¿cómo estaba yo antes de que mi hijo empezara a llorar? Antes de que mi hijo tuviera esta conducta. Y resulta que cuando tú te haces esta pregunta, que yo sé que no se la hacen, lo más probable es que la respuesta sea: estaba cansada, estaba sobreexigida, me sentía sola, con una carga emocional invisible. Que la semana pasada les puse una imagen de la representación de la carga emocional. Una mamá con cantidad de cosas arriba, que eso representaba la carga emocional invisible de mamá. Entonces llega la culpa, y cuando tú dices ¿por qué reaccioné así? Yo no quería. Las respuestas son estas: cansada, sobreexigida, sola, con una carga emocional invisible. ¿Cómo es la manera de yo empezar a gestionar esto? Volviendo a mí, mirando cuáles son mis necesidades emocionales, acudiendo a eso que me está diciendo mi cerebro: hey, necesito ayuda, porque me estás cargando tanto que no puedo entonces ser un corregulador para tu hijo. Y cuando esa carga ya es alta, el llanto del niño rebosa el vaso. No sé si les ha pasado que ustedes a veces llegan a casa de trabajar, no sé, un ejemplo, y su niño está contento porque mamá llegó y empieza a brincar, a correr, a montarse en el mueble. Yo sé que no son las conductas más adecuadas, pero tampoco es motivo para que yo reaccione de ciertas formas, y es que le grito, que le doy el manotazo. Pero es por eso, no es la conducta de tu hijo, es toda la carga que ya llevas. Entonces esa conducta de tu hijo rebosa el vaso, ¿sí? Entonces no reaccionamos mal porque no amemos a nuestros niños. Reaccionamos desde un sistema nervioso que también está pidiendo ayuda. Por eso, antes de preguntarme qué le pasa a mi hijo, porque ustedes siempre llegan a mí: necesito una cita para mi hijo. Incluso ahora me escribieron, ¿cierto? Pero resulta que cuando empezamos el proceso nos damos cuenta que la que más o el que más necesitas ayudar es tú, no tanto tu hijo. Entonces, antes de preguntarme qué le pasa a mi hijo, necesitamos empezar a preguntarnos qué me pasa a mí cuando mi hijo llora o cuando mi hijo tiene esta conducta que a mí me va dando como una rabiecita. ¿Cómo puedes hacer eso? Volviendo a ti, que es el tema central del espacio que voy a realizar en enero.
volver a mí. ¿Qué necesito yo? ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué reacciono de esta manera? Y empezar a trabajar en eso. Autocuidado, ese día vamos a hablar de autocuidado. ¿Qué debo hacer yo para tener autocuidado? ¿Sí? Y mañana vamos a ir un poquito más profundo, porque muchas veces lo que nos detona no es solo el presente, la situación actual, la conducta actual de mi hijo, sino nuestra propia historia emocional, es decir, con lo que venimos cargando desde que éramos niños, ¿sí? Entonces, tu hijo no te quiere sacar de quicio, porque a veces decimos que él me saca de quicio, sino que su sistema nervioso está pidiendo ayuda, al igual que tu sistema nervioso. O sea, el cerebro de tu hijo está pidiendo ayuda, pero resulta que tu cerebro también te está pidiendo ayuda. ¿A cuál debes acudir primero? A tu cerebro. Así como nos dicen en el avión. Este ejemplo siempre se los digo. Ante un caso de emergencia, colóquese primero usted la mascarilla y luego se la pone al niño. Entonces, si tu cerebro te está pidiendo ayuda, si el de tu hijo te está pidiendo ayuda, pero también tu cerebro, porque estás cargada, hay una carga emocional invisible, una carga mental invisible, porque eso no se ve, eso es intangible. ¿A cuál debo acudir primero? Al mío, para luego poder ayudar al de mi hijo, ¿sí? Entonces, mañana vamos a estar hablando no solo de los niños, aunque este espacio que estoy realizando estos días es para ti. Vamos a hablar de tu historia, que lo que viví yo, cómo me está cobrando factura ahora que tengo hijos, porque resulta que esas heridas emocionales, esas cargas, esos traumas se activan más en la crianza, y más porque muchas veces mi hijo es un espejo. Me proyecto esas cosas que yo viví, que me hizo falta. No me refiero a lo material, sino a lo emocional, que me hizo falta en mi niñez. Entonces lo reflejo en mi hijo, ¿sí? De un tiempo todo cambió. Él está mostrando unas actitudes de querer golpear a los niños. El papá del bebé se fue. Ya tenemos tiempos separados. Claro, eso es una respuesta emocional, Steffi. Recuerda que uno de los mayores miedos para un niño es que mamá y papá se separen. Entonces, hay un desbalance ahí emocionalmente, y el niño empieza a mostrarlo con conductas. ¿Listo? Es eso. ¿Cómo hago con eso? ¿Cómo hago? Eso me pone muy mal. Bueno, no me recuerdo lo que dijo Alexa. Estoy leyéndolos, pero estoy mirando desde donde no he leído. Hay muchas preguntas, pero ya estoy ubicándome. Mi niño tiene 9 años y se pone travieso y molesta a los niños en las clases, se enoja mucho. Hay que revisar si es una necesidad sensorial, si tiene que estar mucho tiempo quieto, sentado, y resulta que tu niño es de esos niños que necesita movimiento para regularse. Recuerden que hay algo que se llama nivel de actividad según los temperamentos, los rasgos del temperamento de Thomas y Chess, y hay niños que necesitan más movimientos que otros, y muchas veces en las instituciones educativas les piden quietud por largos tiempos. Entonces para el cerebro de tu niño eso ya es incómodo porque él necesita movimiento. Entonces en clase es hacer pausas activas, actividades movidas, pero los docentes hoy en día muchas veces quieren mantener a los niños sentados, y resulta que los niños que puntean alto en actividad, que puntean alto en nivel de actividad, pues para ellos es más retador esto. Entonces puede ser eso, y se enoja, claro, porque se siente incómodo en sí mismo porque no ha podido gestionar esa necesidad de movimiento.
Ayúdame, porfa, tengo 2 niños de 6 años varón, una de 12 y la verdad me quiero volver loca. Lady, no sé si estás aquí en Cali. Este espacio que voy a realizar el 25 de enero, Volver a mí, es para ti. Hay inscripciones hasta el miércoles, entonces si quieres estar, escríbeme. Siento que no me obedecen de ninguna manera. Tu sistema nervioso está saturado, por eso te sientes así. Entonces tu sistema nervioso te está pidiendo ayuda y eso es lo que debes empezar a trabajar. Yo apenas empiezo a enseñarle a mi hijo, no le genero espacio de amenaza, pero él se predispone mucho. Hay que revisar bien porque créanme que las conductas de los niños siempre tienen un porqué. Ellos no se portan así solo porque sí. Algo está pasando, o sea, a veces creemos que lo estamos haciendo todo bien, pero sorpresa encontramos algo que es lo que como que empaña todo lo que estamos trabajando. Claro, me dice Stephanie que se separó con el papá del niño. Yo estaba alejada de él, pero también me bajoneé cuando se fue. Y eso es lo que yo les estoy explicando. Claro, ustedes también salen afectadas de cantidad de situaciones. Es decir, tu sistema nervioso te está pidiendo ayuda. Por eso tienes que trabajar primero en ti para luego acompañar a tu hijo. No se trata de tú siempre, como le decía a una mamá la semana pasada en una asesoría que perdió a su esposo, o sea, el papá de sus hijos. Tú siempre tienes que estar bien, tú siempre tienes que estar fuerte, tú no puedes llorar delante de tus hijos. Esto es falso, porque ustedes son mamás, pero son personas, seres humanos. También tienen emociones, también sienten. Su sistema nervioso necesita que ustedes también aprendan a gestionarlo. Entonces, cuando ustedes ya saben hacer eso en ustedes, lo hacen con sus niños, así como nosotros cuando le enseñamos a nuestros niños que habilidades, ¿no? Como a escribir, a leer, ustedes lo hacen porque ustedes ya lo saben hacer ustedes mismas. O sea, si ustedes no supieran hacerlo, no podrían enseñarle a sus hijos. Así mismo es la regulación emocional. Tengo una niña de 4 años y no me hace caso cuando le hablo, siempre tengo que gritar. ¿Cómo le estás hablando, Mara? No sé si estás hablando con el no siempre. No hagas esto, no haga aquello. En lugar de decir no corra, le vas a decir camina despacio, el foco en lo que sí queremos que hagamos. Porque tenemos muy arraigado el no hagas esto, no cojas esto. Sale automático, hay que empezar a poner el foco en lo que sí. Revisa que no haya más estímulos capturando la atención de tu hija, ponte a su altura. Todas estas cositas son importantes. Claro que no, me pregunta alguien, ¿está bien que alguien de 13 años cuide a 2 gemelas de 3 años? Claro que no. Es una adolescente que incluso necesita ya también cuidado, no tiene la capacidad de cuidar a un niño, a gemelos además de 3 años. Claro que no, y sabemos la respuesta de una, incluso sin pensarlo mucho. Mi sobrina de 5 años es muy apegada a la mamá, ya no puede ir sola ni al baño. Lady, eso también me lo escribió una mamá en el WhatsApp consultándome por las asesorías. Tiene 5 años, bueno, ya está grandecito, ¿cierto? Porque normalmente esto pasa muy a los 2 años más o menos, donde hay algo que se llama apego seguro. El cerebro del niño para desarrollarse necesita sentirse seguro y acude entonces a esa persona que es su fuente de seguridad, que es mamá. No sé si ha pasado algo en casa, Lady, porque esto también pasa mucho cuando hay separación entre papá y mamá. Entonces el niño se apega más a la persona que está con él, porque si ya perdió a uno, bien sea que hubo separación y se fue de la casa o falleció, su sistema nervioso no puede perder a la única fuente de seguridad que le queda. Entonces, para no perder esa figura, también mantiene modo alerta y tengo que estar siempre pegada a esta persona. No sé si hubo separación o algo así, porque es muy común en esos casos. Por ejemplo, una mamá me escribía algo así, me dice yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello y no puedo con ella todo el tiempo encima mío.
Entonces yo le hice esta pregunta, si de casualidad había separación, si vivía con el papá. Me dice, resulta que mi esposo lo trasladaron a trabajar lejos y él muchas veces pues no está, o llega en la noche y se va temprano en la mañana, entonces no ve a la niña. Prácticamente para la niña el papá se fue, entonces por eso la niña tiene esta conducta. Veo que mi hermana vive muy estresada con su hijo de 5 años. Claro, Lady, esto tiene todo que ver porque ella también tiene necesidades emocionales, pero no las ha trabajado, no las ha gestionado. Entonces a esto súmale el reto de la crianza, ¿no? Además de todos los retos que nosotros tenemos, laborales, de pareja, todo esto. Entonces, hay una frase que escuché hace un tiempo y es, nosotros sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Y nosotros mismos entonces caemos en este hoyo de me siento así, tú sabes lo que debes hacer. Pues si yo me siento mal como mamá, ¿qué debo hacer? Empezar a mirar, a trabajar mi parte emocional, mental. Si me siento estresada, pues tengo que empezar a trabajar eso. El papá de mi hijo se murió hace 2 años y mi hijo dice que no quiere que se muera la mamá y el abuelo. Sí, tiene mucho que ver con algo parecido que mencioné ahora, porque ya perdió una figura de apego, una figura de seguridad, entonces no quiere perder las otras, porque para él es amenazante esto, ¿sí? El papá de mi hijo murió y en la noche siempre llora y dice que no quiere que se muera la mamá. Ok, ya le respondí. Mi hijo tiene TDAH y negativista, desafiante, ajá. Y mi esposo tiene un EC tradicional y se dificulta la educación porque me tengo que educarlo y además a mi hijo. O sea, yo entiendo lo que me dices, Aleja, y es tremendo, pero tu esposo ya es adulto. Ella me dice, porque me tengo que educarlo y además a mi hijo. Tu esposo ya es adulto, o sea, tú no puedes hacer el papel de mamá con tu esposo. Él debe tomar la responsabilidad de empezar a educarse, incluso en esa condición que él tiene, para que sepa y se conozca y cómo debe trabajarlo, gestionarlo, qué necesita él, qué le gusta a él, dónde se siente más cómodo, qué no, que le incomoda, todo esto. Y además de eso, también saber cómo ayudar a su hijo porque es su hijo. Eso no le compete solo a mamá. El trabajo debe ser en equipo. Entonces, claro, es una carga para ti, porque tienes que aprender y educarte de esto para educar a tu hijo, pero también a tu esposo. No, a ti no te compete educar a tu esposo ya es un adulto, y esto es algo en lo que muchas mujeres caen, y es hacer ese papel de madre con su esposo. No, tú eres su esposa, tú no eres su mamá. Entonces los dos deben trabajar en equipo para poder ayudar a su niño y educarse los dos. No es que te toque solo a ti. Siento que es una carga extra educar el entorno del niño. Tú no tienes que educar el entorno. Este es otro punto. Como les digo, estamos poniendo la mirada afuera y resulta que la salida es hacia adentro. Tú no tienes que educar el entorno, tú te tienes que educar a ti y empezar a trabajar tú. Y eso ya se va a ver reflejado afuera. Como decía, cambia tanto que a tu entorno no le quede otra que cambiar contigo si resuena con tu crecimiento o simplemente alejarse porque no resuena con tu crecimiento. No busquemos el cambio de afuera, trabajemos en el cambio de nosotros. Y claro, eso es una carga, querer controlar afuera. Eso es lo que pasa, Aleja. Querer controlar afuera es una carga, pero créame que no lo podemos hacer. Si trabajamos podemos controlarnos nosotros mismos. Incluso hay adultos que no se pueden ni controlar ellos, pero porque no han hecho este trabajo, pero sí tenemos la capacidad de hacerlo. Mi niño de 6 años tiene TDAH, problemas de conducta, vivimos con padres y mi papá lo chiquea. No sé de qué país eres porque no entiendo la palabra chiquea. Y yo entiendo, eso también es algo complejo, ¿no?
cuando la persona vive con sus papás y está criando ahí con sus papás. Porque claro, los papás tienen una forma de criar o criaron de una forma. Tú quieres empezar a criar de una manera distinta porque te estás educando. Y ese entorno hace que sea más complejo hacerlo. Pero también acuérdense de algo que una vez hablé en el live, y son los límites en la crianza. No los límites a mis niños, sino los límites a otros adultos. Empezar de manera asertiva a poner límites. Yo entiendo lo que me estás diciendo, yo sé y entiendo que tú criaste de esta forma, te agradezco tu comentario, yo me encargo, yo lo estoy trabajando de esta manera. Y así ponemos límites respetuosos para que las personas no se intrometan tanto en tu crianza, porque tú eres la mamá, el papá de ese niño, no los demás. El abuelo dice sí, dáselo. Imagínate, esto no te pasa solo a ti. Yo le digo no y el abuelo dice sí, dáselo, o él se lo da. Hemos tenido problemas por eso. Listo, tú lo que vas a hacer a ello: papá, gracias por tu comentario, pero yo estoy trabajando con mi hijo de esta manera. Para de contar, si tu papá se enoja, si ese adulto se enoja, tú no eres responsable de la emoción del otro. ¿Listo? Si él se enojó, no, porque hay gente que dice, no, es que yo mejor no digo nada, yo le permito todo esto a mi papá, a mi mamá, porque ellos se enojan. Si el adulto se enoja, tú no eres responsable de la emoción del otro. Tú estás criando a tu hijo y lo quieres criar de esa manera. Entonces tú le dices, yo entiendo, papá, te agradezco el comentario. Y en algún momento que puedan estar sin el niño, decirle, papá, mira, no estoy de acuerdo, no me gusta esta forma, no me parece que tú, cuando yo le ponga un límite a mi niño, tú me desautorices y más delante de él. Las cosas hay que conversarlas, no pretender cambiar al otro, pero sí hacerle ver o conocer mis formas. ¿Listo? Porque al fin y al cabo tú eres la mamá de ese niño. ¿Ok? Mi hijo es muy enojón, ¿qué hago? ¿Cómo gestionas tú tus emociones, Leighton? O sea, ya tienes las herramientas, le modelas a tu niño cómo hacerlo. Acuérdense que el niño aprende más de lo que ve que de lo que nosotros les decimos. ¿Listo? Entonces, revisa cómo estás tú en esa parte. Gracias por compartir tu conocimiento. La verdad son cosas que se ayudan para uno mejorar. Claro que sí, para eso estamos por aquí. ¿Trabajo virtual? Sí, claro. Me enfoco en trabajar virtual, solo con los niños presencial en Cali. Pero con todos los adultos trabajo de manera virtual. Me puedes escribir en el link de mi perfil. Yo quiero llorar con él y a veces me pasa. Sandra, está bien, ¿sabes? Está bien que te muestres vulnerable ante tu hijo. Y aclararle de, sí, mamá se siente triste, pero tú estás seguro, esto no es culpa tuya. ¿Listo? Ay, ¿qué hora es? 11:30. Ellos deben ser responsables, pero no lo hacen. Se vuelve un lío familiar. Venga. Bueno, me desconecté. Tips para una niña con TDAH. Sería muy irresponsable de mi parte si yo te doy los tips o te digo estos son los tips. ¿Por qué? Porque si bien el TDAH es un diagnóstico con conductas generales, también es importante conocer a tu niña específicamente. Cuáles son las necesidades específicas que ella tiene, cuáles son los retos, pero también conocer cuáles son las fortalezas y apoyarnos también de ahí. Entonces yo no te puedo dar unos tips, y además que sí, no conozco el contexto tampoco de tu niña. Entonces sería muy irresponsable de mi parte decirte, estos son ciertos tips. Podemos trabajarlo por medio de asesorías personalizadas, conocemos bien el caso, conocemos tu niña y hacemos un plan de trabajo entonces adecuado a las necesidades de tu niña, lo que hay que trabajar, a lo que tú también necesitas aprender como mamá.
Hoy me dijeron que mi hijo pegó y no hizo caso en la escuelita. Tiene autismo apoyo 2. ¿Cómo lo están acompañando en la institución educativa? ¿Qué herramientas están usando? ¿Qué estrategias? Eso es importante también saberlo. Porque es bueno que en ese espacio donde él está, tenga las herramientas para acompañarlo. Me siento que debo tener el control de todo y no siempre puedo y eso me roba mucha energía. Claro, no siempre puedes, no, en realidad nunca puedes tener el control, ¿sabes? Solo puedes tener el control de ti. Entonces suelta el control. Es muy diferente tratar de tener un orden y ejecutar conforme a como ese día también tengo la disponibilidad, porque hay veces, hay días donde uno no puede con todo y no tienes que poder. Entonces es un orden, como decíamos ahora, de rutinas y todo esto, me va dando más una sensación interna de control, pero no porque tú estés controlando todo afuera, sino porque te estás controlando a ti internamente. Mi bebé solo me hace caso cuando le grito. Claro, esto también tiene una explicación desde las neurociencias. Además de que es una creencia ya limitante que tenemos, es que solo hace caso cuando le grito, porque lo escucho mucho, es una creencia ya. Y tenemos que quitarnos esta creencia. A nivel de las neurociencias también tiene una explicación. Y es que, claro, su cerebro percibe ese grito como amenazante. ¿Sí? Entonces tu niño hace caso porque se paraliza ante ese grito, no porque en realidad entienda y aprendió cómo actuar la próxima vez. Entonces, claro, se queda quieto en ese momento, deja de hacer lo que estaba haciendo, pero es porque se paraliza por miedo. Bueno, ya son las 11:30, listo. Recuerden entonces, mamás, que el trabajo primero es internamente, primero es mirar hacia adentro, las salidas hacia adentro también, como dice Sandra Castro, mi mentora, y para eso he diseñado un programa mes a mes llamado Lugar Seguro. Este espacio va a ser el primer encuentro aquí en Cali el 25 de enero. Entonces, si tu mamá quieres empezar a hacer un trabajo a ti, priorizar tu salud mental y emocional para poder acompañarla de tus hijos, escríbeme, ahí está toda la información en el link de mi perfil. Recuerden que todo lo que ustedes me han escrito, me siento estresada, siento que esto es una carga para mí, es porque su sistema nervioso le está pidiendo ayuda a ustedes. Entonces, antes de ayudar el sistema nervioso de mi niño, debo ayudar el mío. Y este espacio entonces es para ti. Así que si has resonado con esto que te he compartido, y me puedes escribir. ¿Cómo agendo una cita, Leito? Me puedes escribir en el link de mi perfil. Ahí tú encuentras que dice agendar cita. En el link de mi perfil también dice Lugar Seguro, que es la información del evento que les estoy compartiendo. ¿Listo? Me conecto mañana también. Vamos a estar hablando un poquito más de tu historia, porque todo lo que he vivido en mi infancia, la forma como me criaron, está influyendo en cómo yo estoy criando ahora. ¿Sí? Con gusto, Alexa. Entonces, mañana sí me voy a conectar en la noche. Solo los lunes me conecto hasta ahora, a las 10. Y los otros días, martes, miércoles, jueves y a veces los viernes, me conecto a las 8 de la noche. Pero siempre martes, miércoles y jueves, 8 de la noche. ¿Listo? Entonces, mañana me conecto a las 8 p.m. hora Colombia. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por escucharme. Seguimos entonces mañana. ¿Listo? Feliz resto de día. Con todo gusto.